Del área de discapacidad de la Municipalidad de Villa María, Sara Chayasi. Bienvenida, Sara, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, Sara, ¿cómo va? ¿Cómo va todo? Todo bien, todo bien. Hoy es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Es importante recordarlo porque, bueno, todavía necesitamos recordar que tenemos muchas personas con discapacidad en la ciudad, en el país, un porcentaje muy elevado, y todavía faltan hacer muchas cosas. Bueno, ese es fundamentalmente el motivo de aprovechar este día y charlarlo y contar y promocionar de alguna manera cuáles son las necesidades, y no solo materiales, sino las de la sociedad, digamos. Porque me parece que promocionar o difundir que hoy es el día da la posibilidad a ustedes que trabajan en el área. ¿Para qué, por ejemplo? Y para recordar a las personas con discapacidad y que forman un colectivo muy importante dentro de la ciudad. Estamos hablando de un porcentaje en general a nivel país de un 13% de personas con discapacidad. Sí. Que si lo trasladamos a la ciudad es interesante. Y esas personas con discapacidad forman parte de la ciudad, que es lo que nosotros desde que iniciamos la gestión es lo que queremos hacer, las queremos visibilizar. Sara, consultarte, ¿tienen ustedes algún registro, algún relevamiento hecho aproximadamente de cuántas personas con discapacidad hay aquí en la ciudad? No hay un relevamiento reciente. Claro. En el censo que hubo, el último censo, tampoco se hizo un relevamiento a nivel ni nacional, ni provincial, ni municipal. Es una deuda que tenemos a nivel local, que tenemos interés en hacerlo. Lo que sí tenemos son como fotos. Claro. Por ejemplo, de la información que nos dan las escuelas especiales, de lo que podemos sacar nosotros por las ayudas que reciben, por las pensiones no contributivas, pero algo cerrado no tenemos nada. Pero si, como decís vos, se traslada el porcentaje nacional, claro, estamos hablando de casi 13.000 personas. Exactamente. Lo que sería interesante es saber qué discapacidades tenemos que prevalecen. Porque eso es algo que en una época prevalecía la discapacidad intelectual, en otra época prevaleció la capacidad física. Bueno, entonces lo interesante es saber, porque en función de eso haces políticas públicas también. Si vos tenés un porcentaje elevado, qué sé yo, por decirte, de personas con discapacidad intelectual, vos sabés que a la larga vas a tener que armar un programa para saber qué haces con esas personas cuando sean adultas, por ejemplo. ¿Dónde van a quedar cuando sus papás no estén? Sara, justo lo mencionabas, lo de trabajar en políticas públicas, digamos, para hacer una sociedad más inclusiva. Ustedes desde el área de discapacidad, ¿en qué están trabajando actualmente en materia de políticas públicas? Bueno, te contamos. Nosotros ingresamos con esta gestión de Eduardo Castelo. Para nosotros, él apostó a algo que consideramos que es bastante fuerte, porque nosotros no somos profesionales de la discapacidad, somos dos madres que tenemos hijos con discapacidad y con la mirada que tenemos nosotros de las necesidades que tiene una familia hacia la persona con discapacidad, es decir, una mirada distinta. No somos políticos de la discapacidad. ¿Qué políticas públicas hicimos hasta ahora? Fue un año muy movido. Logramos que se aprobara en el Consejo Deliberante una ordenanza que dio de baja un montón de ordenanzas que estaban viejas, referidas a las personas con discapacidad. Se actualizó todo. Dentro de eso se incluyó, por ejemplo, el porcentaje de personas con discapacidad que pueden acceder al espectáculo público. Se fijó un porcentaje porque eso no existía. Siempre había un problema con el tema de cuántas podían darnos butacas libres. Bueno, eso se fijó. El cupo. El cupo famoso. Se fijó también la necesidad de que las obras públicas de ahora en adelante tuvieran la mirada del diseño universal. El tema del transporte, el tema del estacionamiento medido. Bueno, en este momento no recuerdo qué otro punto más, pero bueno, esa fue una ordenanza como una ordenanza madre que obviamente después se va a ir adaptando a las necesidades que se presenten. Dentro de eso también está el tema del diagnóstico humanizado, que bueno, que nació como una ley a nivel nacional que se refería únicamente a las personas con síndrome de Down, pero lo que es importante es que acá en Córdoba se trasladó a todas las discapacidades, porque el diagnóstico humanizado es lo primero que necesitamos nosotros como padres cuando a nosotros nos dicen que nuestro hijo o nuestro hermano o lo que sea tiene una discapacidad. Es decir, que la persona que nos da a nosotros el diagnóstico sea una persona empática
y nos suavice la forma de decirnos esto que vamos a empezar a luchar, ¿no es cierto?, de cómo sostener a esa persona con discapacidad. Ustedes esto lo están trabajando entonces mancomunadamente con todas las áreas del municipio. Una mirada bien integral, digamos, para solucionar los problemas. Inclusive, por ejemplo, nosotros desde el municipio depende, por ejemplo, un espacio que se llama SEMDI, que es un centro de día que únicamente abría por la tarde. Nosotros ahora le dimos una vuelta, abre por la mañana, y a la mañana hemos preparado 2 talleres de formación laboral para personas con discapacidad intelectual, porque nosotros consideramos, nosotros como equipo, con Gaby, lo importante que es el trabajo, y la falla que nosotros encontramos en el salir a trabajar de la persona con discapacidad es la falta de apoyo y la falta de preparación, porque obviamente la persona con discapacidad sale a trabajar y el empleador tiene miedos de la misma discapacidad, sea cualquiera de ellas. Entonces la idea es trabajar sobre eso, la necesidad de que nosotros sacamos a esa persona con discapacidad a trabajar, pero ya sale como preparada. Nosotros lo hacemos con personas con discapacidad intelectual, pero por el lado de la gente de empleo también se está trabajando con otras discapacidades, como preparando el ámbito para recibirlos. ¿Es una de las demandas de las familias, por ejemplo? Sí, es una de las demandas. Brindarle una salida laboral. Porque la realidad es que la persona con discapacidad está contenida hasta que termine el secundario. Cuando termina el secundario, no hay en la ciudad propuestas para que esta persona continúe, ¿me entendés? Formando como, no sé si está bien dicho, pero como formando parte activa de la sociedad, y muchas veces quedan en la casa. Y el trabajar es un derecho, y aparte a la persona con discapacidad le enriquece mucho trabajar, le interesa trabajar. Entonces, bueno, estamos nosotros descubriendo eso, pero tenemos que convencer a mucha gente de que nos dé lugar, de que esa persona con discapacidad, a pesar de que tenga limitaciones, puede ser un empleado. Hay nuevos espacios que se dieron en el país, y hace poco en la radio entrevistábamos a un empresario tucumano que junto a un grupo de amigos abrieron 2 locales ya de gastronomía, y la verdad que escuchar el entusiasmo del empresario en descubrir esto que decías vos, a perder el miedo a emplear a una persona con discapacidad, fue para mí lo más fuerte. Ustedes están dando con esa posibilidad en el empleador, como que a futuro se puede dar esa posibilidad en Villa María. Y hay casos aislados, no es la generalidad, hay casos aislados. Nosotros ahora estamos en una etapa de convencer. El caso que vos mencionas de Tucumán es José Pepe Ramón. Sí. Él como lo armó con su propia empresa primero. Y después ¿se conectaron ustedes con ellos? Yo estuve en Tucumán y Gaby estuvo hablando con ellos porque lo invitamos nosotros hicimos para el mes de la inclusión, que es octubre, charlas sobre la formación laboral y la inclusión laboral, y él era uno de los invitados, pero justo coincidía que era el Día de la Madre, entonces no pudo participar, pero estuvimos hablando con él. Y él después lo replicó en un bar que está en Yerbabuena, muy lindo en Tucumán, pero fue una iniciativa propia, es decir, siempre parte de aquel que quiere colaborar, no es una apertura general. Claro, nosotros estamos tratando, exactamente, nosotros tratamos de convencer a todos que nos permitan eso. Bueno, por ahí promocionamos una reunión con la gente del Parque Industrial, por ejemplo, con Carlos Pizorno sería una apertura. Sí. Nosotros lo que acá me juego. Sí, ahí te jugás, porque vamos. No, nosotros ¿qué es lo que nosotros vemos en esto de la inclusión laboral? A nosotros como colectivo de discapacidad, ¿sabes qué nos falta? El apoyo que le tenemos que brindar, tanto sea a la persona con discapacidad como al empresario que lo va a emplear. Porque siempre la persona con discapacidad necesita adaptaciones en ese trabajo. Y no es solamente llevarle al empresario a la persona con discapacidad y soltar, ¿me entendés? No, tenemos que hacer un trabajo donde nosotros acompañamos hasta que después el engranaje coincida y vos te tenés que retirar. Pero siempre al principio vendría a ser, se necesita un apoyo, y sobre eso es lo que tenemos que trabajar, para que el empresario se quede tranquilo, porque siempre es una duda tener una persona con discapacidad, es un miedo. Entonces hay que acompañar a ambas partes, a la persona con discapacidad
para que se adapte a ese entorno y al entorno para que se adapte a la persona con discapacidad. Y una de las falencias que debe ver el empresario también es el transporte, que charlaban fuera del micrófono, tienen una solución de alguna manera, sí, y están felices por eso. Sí, tenemos Contanos de qué se trata. Bueno, desde septiembre tenemos una combi nueva, era un pedido que era una necesidad para Villa María, la verdad que es un orgullo. Lamentablemente es una sola, necesitaríamos más, pero bueno, ya con esto ya estamos muy orgullosos. Hay que pedirlo. ¿No es cierto? Ustedes ya saben que es así. Sí. Hay que pedirlo. Sí. La verdad que hace un recorrido muy grande porque prácticamente cubre toda la ciudad. Estamos haciendo únicamente el recorrido para las escuelas especiales y hay otras demandas, pero bueno, lamentablemente no las podemos cubrir porque los horarios de las escuelas especiales es muy amplio, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y la ciudad es grande, así que nos quedamos con la nueva, que es la que tiene el sistema hidráulico que lleva sillas de rueda, que está llevando en este momento a 3 chiquitos, y la otra, la combi vieja, se la adaptó, se le quitó el hidráulico y se le pusieron todos asientos, pero para llevar a personas con discapacidad que no tuvieran dificultades motrices, y cubrimos otra parte de la ciudad, porque las distancias son muy grandes y no nos daba el tiempo para con una sola cubrir toda la ciudad. La idea es continuar, digamos, con eso para poder hacer más recorrido, digamos, sí, y ayudar. La idea sí es continuar, claro. La idea nuestra también es mejorar algunas cosas, porque, a ver, en el tema de las personas que van a subir a la Traffic, que realmente cubramos necesidades de aquel que lo necesita. Porque también acompañamos a los papás, porque muchas veces tienen obra social o tienen PAMI, ponele, y ellos pueden gestionar un transporte. Muchas veces no se hace porque es engorroso, porque la obra social siempre te dice que no primero. Entonces los papás, ¿qué hacen? Recurren al municipio, y el municipio está para cubrir realmente las necesidades de aquel que no puede acceder, o que tiene una pensión no contributiva y tiene un programa de salud que se llama Incluir Salud, que realmente no les brinda el transporte. Ahí tenemos que ir nosotros, a ellos tenemos que cubrir. Por eso nosotros estamos haciendo como un trabajo muy finito para tratar de llegar al que realmente, eliminando todo lo que puedan ser ayudas, ya no pueda recibir nada, ese va a subir a la Traffic. Esa es la idea, para optimizar, ¿me entendés? Para llegar al que realmente no puede. Sara, imagino tienen un montón de consultas en el área. ¿Cuáles son las principales entre consultas y demandas? Y bueno, consultas, la mayoría, hubo una época cuando salió el tema del estacionamiento medido, que los teníamos que, tranquilizar, explicar, porque había mucha confusión de que si teníamos nosotros, al tener el certificado único de discapacidad, era como que a nivel nacional teníamos estacionamiento libre y se quería hacer valer igual en la ciudad, pero teniendo una app que te daba un montón de facilidades no tenía sentido, es decir, indicarles cómo hacerlo el trámite. Esa fue una de las demandas. Las demandas que tenemos de forma permanente. Usted dice tranquilizarlo porque imagino que están acostumbrados a pelear contra la adversidad, digamos, entonces se va eufórico. Sí, ya vienen mal. Ahora me vas a cobrar estacionamiento también. Claro, exactamente. Entonces les explicábamos que sí, con la app podían estacionar en cualquier lado, ya iniciado el trámite, ¿no es cierto? Y no necesariamente, por ejemplo, usar el espacio azul, que son las dársenas. Las dársenas, dejarlas, porque si vos tenés un libre estacionamiento no las utilices, porque a lo mejor viene una persona con movilidad reducida y sí o sí la necesita más que otros, porque vendría a ser en discapacidad. Este estacionamiento cubre a todas las discapacidades, no está específicamente dirigida a personas que tengan movilidad reducida. Eso es lo que queremos dejar en claro, es para todas las personas con discapacidad. Después, otros reclamos estaban referidos a las pensiones no contributivas. Lamentablemente, desde el año pasado el tema de las pensiones no contributivas está prácticamente en un stand-by. Entonces la gente la inicia, porque ahora no se inicia ni por el municipio, podés iniciarla por el ANSES, pero vos la podés iniciar sí o sí desde tu casa en la página del ANSES. La iniciás, podés hacer el certificado médico obligatorio en el hospital, pero el trámite va al ANDIS, que es la Agencia Nacional de Discapacidad, y ahí el filtro es bastante interesante. ¿Se ha puesto muy riguroso? Se ha puesto muy riguroso y aparte no se está respondiendo. Hace bastante tiempo que no se responde. Sara, esa era una consulta que te queríamos hacer. ¿Cómo viene esta relación, digamos, con
la parte provincial, digamos, del gobierno provincial y con la parte nacional también, con la Agencia Nacional de Discapacidad, se viene trabajando, hay respuesta, no hay respuesta. Sabemos que cuando hay cambios de partidos políticos suelen haber cambios, digamos, en los organigramas, en las áreas. Con provincia, la verdad que la relación es excelente. Hace poco el gobernador entregó 100 millones de pesos, que es para una playa accesible, que era otro pedido que teníamos. Es una playa accesible, una plaza adaptada. Que es una iniciativa del Gabinete de los Niños, tengo entendido. Exactamente. No, la playa accesible fue una iniciativa de un grupo de chicos de la universidad. Ajá. Que eran terapistas ocupacionales. Y la plaza accesible es una iniciativa de los chicos de los niños. La plaza accesible es una plaza con ciertas características para chicos que están dentro del espectro autista. Sí. Así que bueno, para nosotros fue lo de la playa va a ser un golazo cuando se dé, porque la idea es que todos puedan acceder al río. Contalo, ¿por qué va a ser tan importante? Y porque la persona con discapacidad no accede, la persona con discapacidad con movilidad reducida no accede al río. Uh-huh. Claro, tenés que bajar la barranca. Exactamente, la barranca en el centro y en las dos playas que son más accesibles, bueno, el espacio de arena, es decir, tenés que hacer un montón de cosas. Una persona en silla es difícil, entonces lo ideal es que pueda acceder al río. O con un andador, pasa Aldo, me hace señas de afuera, como diciendo, no podemos acceder al río. Me hace señas, es el operador del programa que viene temprano, Aldo Acuña, me hace señas, no podemos acceder al río. Claro. No, porque el río para la persona con movilidad reducida es inaccesible. Entonces, bueno, va a ser un golazo. No les puedo contar porque es un anuncio muy, muy lindo que va a ser, pero realmente va a ser espectacular. La plata ya está. Además, la plata ya está. Están resolviendo algunos ajustes, pero la verdad que el río, mostrar a Villa María como una ciudad totalmente inclusiva es espectacular. Igual que cuando armen la plaza, que también la plaza va a tener características para este colectivo, que son los chicos dentro del espectro autista, que también es algo que va a ser muy renovador para la ciudad, que nunca se pensó. Siempre se ponen juegos accesibles, pero no se piensa en el entorno que hay que cuidar también, porque por ejemplo los chicos del espectro autista muchas veces, o si se sienten desbordados, escapan. Entonces la plaza va a estar como cercada, va a tener piso blando por si se caen. Bueno, también un lugar donde ellos puedan descargar cuando están muy nerviosos, tengan un espacio donde puedan tranquilizarse. Es decir, va a ser algo muy novedoso para Villa María y bueno, para la región. Sara, preguntarte, ¿la plaza dónde va a estar ubicada? ¿Ya bueno, lo tienen? Todavía no tienen definido. No hemos definido. ¿Por qué? Porque se tiene que buscar también un espacio que no tenga tantos ruidos. Claro. ¿Me entendés? Porque, por ejemplo, el lugar ideal, vos decís... El Parque de la Vida. Claro, vos decís Parque de la Vida, pero pasa el tren. Pasa el tren y... Claro. Vos decís, por ejemplo, Parque Pereira y Domínguez, que es muy lindo. ¿Qué pasa? Los camiones. Sí. Entonces tenemos que buscar un lugar donde también se respete y también sea un lugar donde la familia acceda con facilidad. Así que hay que contar un montón de cosas. Entonces, bueno, en eso estamos. Lo están trabajando. Sí. Están trabajando. Se presenta hoy un proyecto para un cambio de paradigma en la ley de discapacidad en el Congreso. Sí. ¿Has tenido oportunidad de revisarlo, de ver de qué se trata? No porque lo presentan las organizaciones que trabajan con discapacidad, por eso... Bueno, mira, esa ley hace 2 años atrás, todas las organizaciones no gubernamentales participamos, se fue haciendo. Hay una organización que se llama COFEDIS, que es a nivel nacional, que es un lugar donde agrupa a todas las personas con discapacidad y organizaciones no gubernamentales que trabajan y parte del gobierno. Se hizo no fue el año pasado, fue el año anterior, se viajó por todo el país viendo las necesidades y los aportes que hacía cada región del país, porque está dividido en regiones, para modificar esta ley. La ley que nosotros tenemos una ley de discapacidad, se la quería modificar. El año pasado lamentablemente no se trabajó, algo se presentó, pero había perdido como si fuera estado legislativo. En algunos puntos que yo me acuerdo que en ese momento se trabajaron era crear una asignación universal, por ejemplo, exactamente. Como primer punto. Claro, porque la pensión no contributiva no es para todos. ¿Te das cuenta? Entonces, claro. La idea era eso, que bueno, el limitante era el presupuesto. Entonces, la otra era que la persona con discapacidad pudiera vivir sola. Entonces,
trabajar sobre no recibía el nombre de un cuidador, era como una persona que no necesariamente convivía con la persona con discapacidad, sino que era como un asistente que como que le daba una vuelta, es decir, que existiera la figura de que la persona con discapacidad se puede ir a vivir sola, por ejemplo. Eso también se trabajó para modificar la ley, porque nosotros tenemos la 22.431, que es la ley de discapacidad, y tenemos la 24.901, que es la ley que nos acompaña en los nomencladores económicos que paga, y había que modificarlos para actualizar en otras prestaciones que hoy no se dan. Pero bueno, como es toda una cuestión económica, hay cosas que quedaron como en vacío y no se siguieron tratando, porque hay un montón de modificaciones económicas. Pero es necesario revisar o es muy necesario modificar o hacer una nueva ley, porque estamos hablando de una ley que tiene casi 50 años. Exactamente. Claro. Y aparte otra cosa, es decir, el nomenclador se debe modificar, hay que incorporar otras prestaciones, porque la mirada que vos tenías hace 50 años de la persona con discapacidad no es la mirada de hoy. Y de un gobierno de la dictadura muy distinto, además. Exactamente. Hoy una persona con discapacidad te termina una escuela, no necesariamente necesita ir a un hogar, quiere vivir sola, aunque tenga discapacidad intelectual, o que tenga alguna otra discapacidad que vos digas, no apuesto que viva sola. Puede querer vivir sola. Bueno, todo eso hay que cambiarlo. O sea, se pensaba del encierro. Exactamente. Estamos hablando de, por ejemplo, las escuelas especiales, hay en provincias donde ya se están reconvirtiendo como escuelas de apoyo, porque la escuela especial es algo viejo y la persona con discapacidad tiene que ir a una escuela común, como va a la escuela de nivel, como se dice ahora, como va cualquier chico, por ejemplo. Todo eso se tiene que ir reconvirtiendo, pero vos también eso va acompañado de que nosotros tenemos en esta ley, la 24.901, un montón de nomencladores que acompañan a la existencia de algunas cosas que son muy viejas, que son nomencladores muy costosos. Y ahí entra el negocio de la discapacidad, que hay mucha gente que no quiere renunciar. Estás hablando de módulos que, por ejemplo, un módulo de un hogar de día, estás hablando de 600, 800 mil pesos. Entonces ahí se mezclan muchas cosas, que también por eso hay cosas que no se pueden cambiar, ¿te das cuenta? Porque hay mucho económico. Sara, bueno, voy. Los mayores primero. ¿Ustedes están recibiendo consultas habitualmente de diferentes instituciones privadas, por ejemplo, de la ciudad, algunas empresas, digamos, para adaptarse de alguna manera? ¿Hay interés en eso? ¿Les hacen consultas? No, con nosotros no. Sabemos de por ejemplo, el Andén, que ellos tienen como si fuera, ellos tienen un taller laboral que empiezan con todo lo que es la producción de plantines, pero ese es el medio que después los lleva a preparar empleados para incluirlos en algunas empresas, y ellos tienen incluidos chicos, por ejemplo, en la empresa Tonadit, trabajando en blanco. Sí, pero la demanda directa a nosotros no nos viene. Nosotros estamos trabajando con los chicos nuestros que están en el SEMDI, que van a ser los que vendría a ser el año que viene, saldrían con la necesidad de buscar un trabajo. Perfecto. Porque la idea nuestra fue eso, el cambio. Es decir, nosotros armamos un taller laboral, hablamos con los papás y les dijimos, nosotros los preparamos, pero dentro de 2 años, este sería el primer año, el año que viene, a fines del año que viene, ellos tienen que buscar una salida laboral. Me gustaría que el café, por ejemplo, del parque industrial o el comedor del parque industrial funcione de esa manera. Se podría trabajar así. No sé, estoy pensando en voz alta. ¿De qué manera, Sara, te gustaría conmemorar este día? Celebrar, diría yo. ¿De qué manera te gustaría celebrar este día? ¿Cuál sería la concreción, el logro o eso que crees que al colectivo le dé una sonrisa, una felicidad así? Personalmente no me gustaría celebrarlo más. Desde el momento que yo no lo celebro, yo formo parte de la sociedad. Entonces no necesito recordar que hay personas con discapacidad. Porque yo siempre digo que tenemos que todos tenemos que pensar que la discapacidad nos atraviesa a todos. Por ejemplo, en el caso mío, mi hija tiene síndrome de Down. Nació, es genético. Pero puede pasar que a lo largo de la vida, que en el taller tenemos chicos en esa condición, y Villa María es una de las ciudades que más problemas tiene con eso, chicos que han sufrido accidentes de moto, y ayer eran Juan, con moto, divino, Facebook, Instagram, todo, y hoy, lamentablemente, están en el lado del mostrador nuestro, arrastrando el brazo, teniendo problemas, dificultades. Entonces, nos gustaría que la sociedad fuera más empática.
o una persona mayor que llega a una determinada edad y hace una discapacidad porque es lógico en el desgaste. Entonces la discapacidad está inserta en la sociedad. No tendríamos que estar recordando de que la discapacidad, que hay que incluirlo. No, si la sociedad en cualquier momento te atraviesa la discapacidad. Un chiquito, una mala praxis, un chiquito que iba a un jardín y el otro día, el otro lunes vos lo llevaste, una enfermedad. Quedó sordo, puede pasar. Es decir que no tendría, para mí, sería no recordarlo más. Sería, che, mira, es sordo, que venga a la escuela, no necesito. Che, mira, tiene una dificultad física, no, que venga a trabajar porque otras habilidades debe tener. No tenerlo que conmemorar. Eso para mí sería el cierre. Mientras tanto, nosotras seguimos luchando por el lugar de nuestros hijos, por los cambios que queremos ver, pero en un futuro que nadie tuviera que recordar. Esa sería mi gran felicidad. Bueno, ahí estaba el mensaje de Sara en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Bueno, te agradecemos, Sara, por la entrevista, por llegarte, por todo el trabajo que realizan tanto con la organización como con la organización de la que formás parte, como también desde el área de discapacidad del municipio. Así que bueno, muchas gracias yo les agradezco a ustedes. Bueno, con Gaby hacemos un equipo hace 2 o 3 años que nos conocemos y bueno, y nosotros estamos trasladando todo lo que nosotros vemos en nuestros hijos, que no queremos ver en otros chicos, y por eso estamos buscando todos estos cambios. La verdad que les agradezco mucho y bueno, cuando quieran. Y para nosotros lo que hacemos es un orgullo. Nosotros acompañamos, escuchamos, porque los papás van, nos cuentan, nosotros nos tomamos el tiempo necesario para escucharlo, y si no les podemos solucionar, le damos el plan B, el plan C, pero algo sacamos. Se nota. Así que bueno, se nota. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias, Sara. Nos vamos con Axel.